Muy buenas tardes amigos y amigas, siempre es un gusto estar con ustedes hoy al mediodía y también todos los demás días para poder compartir las experiencias que estamos viviendo en nuestro diario Quehacer. También quería recordarles que nos pueden escuchar en 96.5 FM en Guayas, en la provincia de Santa Elena, y también 98.7 en El Oro, así como en RTP Ecuador en las redes sociales. Nos pueden ver en directo o en diferido. También tengo una muy buena noticia en el sentido que el Banco Manaví reafirma su compromiso con la educación y el desarrollo productivo de la provincia, porque en Puerto Viejo el Banco de Manaví participó en la ceremonia de entrega de certificados del programa académico de regímenes especiales y zonas francas, iniciativa desarrollada por el MDI Corp y la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, en la cual la institución financiera, el Banco Manaví, otorgó 5 becas académicas a estudiantes de la provincia. Con este aporte, Banco Manaví consolida su compromiso de respaldar programas que promuevan la innovación, la competitividad y el fortalecimiento de capacidades en la región. Este esfuerzo refleja nuestras responsabilidades de contribuir con acciones concretas al progreso de Manaví y del país, manifestó el ingeniero Pedro Huerta, gerente comercial Banco Manaví. Fiel a sus raíces manavitas, Banco Manaví ratifica su propósito de impulsar el desarrollo académico y productivo de la provincia, creando oportunidades que fortalezcan el talento humano y aporten a la construcción de una economía sostenible y de largo plazo. Bien por el Banco Manaví, bien por la provincia de Manaví y bien por el Ecuador. Hoy tenemos como invitado a nuestro amigo Juan Carlos Maldonado, licenciado en Ciencias Políticas y máster en Administración Pública, director general del Instituto Olmedo para la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción en los Gobiernos Locales. Es académico asociado al IEP. Bienvenido, Juan Carlos, siempre un gusto conversar contigo. Estaba viendo la página 6 de Diario Expreso, un titular en la sección de economía: las flores, el brócoli y el tomate sin salida ante el bloqueo de vías. Productores de Imbabura suman pérdidas. El paro impide el traslado o eleva el tiempo de viaje. Una ruta a Quito de 3 horas hoy tarda hasta 14 horas. Comencemos por ese titular, Juan Carlos. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo vamos? Hola, muchísimas gracias por la amabilidad. Siempre un placer estar aquí acompañándolos. Definitivamente sí, los paros generales deberían ser una forma de presionar a los gobiernos, en teoría. Si pensamos en todas y esto, a ver, yo lo converso siempre, cuando uno habla de historia, tiene que reconocer que las revoluciones o las independencias no se dieron dando besos y abrazos, ¿no? Obviamente. Nosotros que estamos tan orgullosos, por ejemplo, ahora que estamos ya mañana, 1 de octubre, tenemos que recordar los guayaquileños sobre todo y todos los ecuatorianos también, por extensión, que hubo una conspiración en contra del gobierno español para poder deshacernos de esa administración y pasar a una administración propia. Pero tenemos que recordar que obviamente hay víctimas en hay conflictos y todo lo que puede haber. No es lo más deseable, pero sucede. Ahora, una, un dato o un factor súper importante es que en todos estos relatos, siempre es sumamente importante tener en cuenta que los que se estaban independizando o los que buscaban un cambio en el gobierno, los que buscaban promover algo, no atacaban a los ciudadanos, atacaban a los agentes del gobierno. Entonces hay una diferencia bastante amplia, totalmente importante en el hecho de entender que las manifestaciones, las protestas, los paros, ¿no? Al referirnos hablar de una huelga, del decir, bueno, en protesta yo no voy a trabajar, no voy a producir, esa va a ser mi manera de manifestarme, no tiene que ver o es contrario a los objetivos de una manifestación pacífica o de un paro, el hecho de que yo fuerce a otros a detenerse, de que usando la fuerza yo bloquee caminos o genere daños que al fin y al cabo, si lo pensamos por un momento,
los agentes del Estado siguen recibiendo su salario. Los asambleístas, los miembros de la Presidencia de la República, los ministerios, las secretarías, todos ellos están yendo a trabajar de 9 a 5 como todos los días. De hecho, quizás se están quedando un poco más por el tema del paro. Los que se ven más afectados son ciudadanos que literalmente están diciendo, ¿yo qué culpa tengo? O sea, yo como un productor de arroz, un productor de leche, un productor agrícola, un productor ganadero, hoy ya no vendí. No sé qué va a pasar la próxima semana, no sé cuánto tiempo va a durar esto. Y la reacción natural a esto es, cuando hablamos de temas económicos, que los precios aumenten debido a la incertidumbre. Si yo tengo un camión de leche que va a salir hoy y no sé si es el último camión de leche que podré vender en las próximas semanas o meses, porque no sabemos cuánto va a durar el paro, voy a tratar de subirle todo el precio posible porque mi familia tiene que comer. Y ahora, ¿yo de dónde saco plata? Entonces, todo esto nos muestra justamente que el carácter de estas acciones, de estas manifestaciones no pacíficas, no están afectando a los agentes del Estado, que son los que toman las decisiones, están afectando a la ciudadanía. Por ahí hay una desorientación tremenda en cuanto a los objetivos que se pretenden alcanzar por medio de estas manifestaciones, que es que el gobierno ceda, pero al gobierno no le están haciendo ni cosquillas, están afectando a la ciudadanía. Y la ciudadanía lo que genera con esto es apatía hacia quienes protestan, en lugar de familiarizarse o tal vez unirse a esta protesta y decir, miren, me parece loable, fantástico lo que están haciendo. Yo también me quiero unir a esa manifestación, a esa protesta. Lo que están generando es apatía. Claro, y esta es una propuesta de la CONAIE, este bloqueo de las vías, y como tú bien dices, al final se están vulnerando derechos constitucionales de nosotros, los ciudadanos de a pie, en cuanto al derecho a, por ejemplo, a la libre circulación, derecho al trabajo y a la educación, derecho a la salud y a la vida, derecho a la seguridad y a la paz, derecho a la alimentación, y así sucesivamente. Entonces el Estado tiene la obligación de garantizar el orden público y los derechos de los demás ciudadanos. Porque por un lado, pues yo veo que hay, las familias de los dirigentes retenidos dicen que los han acusado de terroristas, que los han metido presos, pero son los actos que han estado cometiendo son violentos, están ejerciendo la fuerza contra la autoridad pública y contra el resto de la ciudadanía, como tú dices. Y entonces pues tiene que haber una respuesta equivalente o superior, ya que se está usando la fuerza por parte de ellos, por un lado. Y por otro lado, eh, es decir, hay vías institucionales para poder hacer los reclamos en paz y lograr también los objetivos. Vemos que al presidente, por ejemplo, sobre las leyes presentadas, me parece que 3 leyes que ha presentado: la Ley Orgánica de Integridad Pública, la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y esas 2 leyes, por ejemplo, han sido declaradas inconstitucionales, y no por eso, pues bueno, se deben de cerrar las vías o actuar violentamente, sino que se tiene que encontrar los caminos jurídicos para poder lograr una solución a eso, que podría ser que se presenten otros proyectos de ley, etcétera. ¿Cómo ves a la CONAIE en ese sentido? Porque sí, yo sí creo que debemos de ser críticos y ya empezar a conversar como país qué es lo que, es decir, qué es lo que representa la CONAIE con estos actos violentos en contra del resto de los conciudadanos. Sí, lo primero que pensé fue en las palabras de un ex juez de la Suprema Corte de Utah, Dallin H. Oaks, que él hablaba acerca de que el resarcimiento de agravios por medio de la muchedumbre, de la regla de la muchedumbre, no la regla de la ley, o the rule of law, es totalmente indebida, ¿no? No es un resarcir agravios que creemos que se están, tenemos la libre opinión de creer que se está agraviando los derechos ciudadanos por medio de alguna política pública, se la proponga el presidente, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Um, no es la manera correcta de hacerlo, y en un gobierno democrático siempre tenemos la oportunidad de poder levantar nuestra voz y manifestarnos de manera pacífica y por medio de los canales democráticos que tenemos. Um,
Es cierto que muchas veces a lo largo de la historia han habido casos en donde ya no se puede dialogar con un gobernante, ¿no? El caso de, por ejemplo, Estados Unidos con su independencia, ¿no? De que ellos trataron por todos los medios hace casi 250 años de decirle al rey de Inglaterra que ya pare con tantos abusos y lo que el gobierno, el rey de Inglaterra les respondió fue con tiroteos, ¿no? Con masacres. Entonces ya, como que ellos dijeron, bueno, lo intentamos, ya toca simplemente declarar la independencia y declararnos en guerra. Um, pero hasta que no suceda eso, siempre las primeras instancias deben ser pacíficas. Hay que recordar que la CONAIE es el brazo, digamos, la organización de la sociedad civil que es parte de del movimiento indígena, que tenemos que recordar que no representa a todas las poblaciones indígenas, ¿no? Es una confederación que representa a muchos grupos, pero así como también durante mucho tiempo se habló acerca de la representación política de las mujeres y cuando tuvimos, bueno, más mujeres en la Asamblea Nacional, recuerdo que yo le podía preguntar a mis colegas y les decía, bueno, ya hay más mujeres en la Asamblea Nacional, se sienten representadas por esas mujeres y me decían, no, están tomando decisiones que no me representan. Entonces, no ha sido, pues, que para que haya más representación femenina, hay que tener más mujeres, o para que haya más representación indígenas, hay que tener una confederación de pueblos y nacionalidades indígenas simplemente. Sino que hay que pensar en el individuo, hay que pensar en y acudir a las personas de manera individual, porque puede que la CONAIE se esté tomando atribuciones que realmente no le corresponden, que realmente no le han sido dadas. Y como digo, hay que recordar que la CONAIE es el brazo de la sociedad civil, del movimiento indígena, que tiene también un partido político. Creo que muy pocas personas se están preguntando qué está haciendo Pachacútec en la Asamblea Nacional actualmente, como para poder tratar de solucionar este problema por las vías democráticas, porque también Pachacútec representa justamente, es el brazo político, por otro lado, de esto. Y por último, de este movimiento indígena. Y por último, la CONAIE es un organismo de la sociedad civil que representa a los pueblos y nacionalidades indígenas. Yo, particularmente en mi caso, soy mestizo, mis padres son de la sierra, yo soy guayaquileño, soy un mix de todo, como la gran mayoría de los ecuatorianos, soy de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Entonces, teníamos que preguntarnos, bueno, ¿y dónde está la organización de la sociedad civil que me representa a mí? A mí como, no sé, como contribuyente, como mestizo, como costeño, porque también debemos nosotros, los ciudadanos, recordar que debemos actuar como miembros de la sociedad civil a fin también de velar por nuestros intereses, de velar porque el gobierno también tome decisiones basadas en la información que nosotros le podemos dar. Por ejemplo, todos los que pagamos impuestos, bueno, todos pagamos impuestos porque hasta cuando un niño se compra un chupete paga 15% de IVA, pero quienes contribuyen al impuesto a la renta, por ejemplo. En Ecuador actualmente no tenemos una organización de la sociedad civil que represente a los contribuyentes como sí los hay en otros países como Estados Unidos o Argentina, asociaciones de contribuyentes, que cada vez que vaya a haber un cambio en la política tributaria, se sienten con los políticos, sea la Asamblea Nacional o el presidente de la República, y digan, ok, pausa, antes de que impongan eh, esta nueva ley tributaria, que quieren poner esta reforma tributaria, conversemos. Si es a mí el que me van a sacar plata, por lo menos mínimo deberían preguntarme y por lo menos invitarme a sentarme en la mesa a ver qué es lo que van a hacer con mi dinero. Creo que eso nos falta. La CONAIE, nos guste o no, es la organización de la sociedad civil más exitosa que tiene el Ecuador porque es la única que ha llevado a los gobiernos a decirles pausa y sentémonos a conversar. Sus métodos son absolutamente cuestionables. No digo que debamos imitarlos, Pero es como el brazo pero sí digo armado. que deberíamos, ¿Es como el brazo armado o no? no sé si armado, no lo he visto con armas yo todavía, pero por ahí hay denuncias, ¿ah? Pero es un brazo de la sociedad civil que mete presión. Lastimosamente tienen esta escuela de que la presión se tiene que meter desestabilizando todo, o sea, cortándolas de nuevo. Una cosa es que yo diga, yo no voy a trabajar. No, yo tengo una fábrica o yo soy un ganadero, simplemente no produzco en protesta, a ver cuánto tiempo aguantan sin mis productos. Otra cosa es ir donde mi vecino y decirle, tú tampoco puedes trabajar.
y someterlo hasta obligarlo. Ya, ahí sí hay un problema. Yo no lo llamaría armado, pero sí utilizan métodos coercivos que no deberían usar y que obviamente es un delito que usen. Pero es claro, es que ejercen la fuerza, tal vez no los hemos visto armados, pero sí se cometen actos de violencia y de fuerza, que son, entre paréntesis, uno de los vicios del consentimiento, error, fuerza y dolor, ¿no? Entonces, es decir, cuando yo coacciono a alguien para que venga a una protesta, obligándolo de cualquier manera, pues entonces estoy ejerciendo fuerza sobre esa persona. Totalmente. Y ahí también quisiera tocar el tema de la CONAIE en sus posiciones, ¿no? Porque la CONAIE y también algunas organizaciones indígenas, por ejemplo, se han opuesto al proyecto de Loma Larga, a la minería, pero en términos generales, a mí lo que me preocupa y veo es que no dicen nada sobre la minería ilegal. Entonces, estos proyectos que en su momento han tenido los permisos para poder proceder, nos dejan en mal predicamento como país, porque si les dan los permisos y después resulta que la comunidad dice que percibe que eso no está bien, que podría ser que tengan razón, no, la verdad no creo, pero supongamos que fuera así, después esos mismos proyectos se los apoderan las organizaciones delictivas con peores consecuencias ambientales porque eran las que más consumían diésel, las que más contaminaban, en 2 semanas entraban, arrasaban con todo. Habían tomas de los medios de comunicación tradicionales, de las personas que pasaban por ahí, en todos los sectores del Ecuador. Y ahí, en cambio, las organizaciones indígenas no dicen nada cuando la minería ilegal es una de las formas de lavado de activos más eficientes que existen. Entonces, a mí ya ese tipo de cosas ya me empiezan a confundir. Me generan muchas dudas y muchas preguntas. ¿Qué opinas tú? Definitivamente, hay un tema ahí que es muy importante analizar y es la incidencia que han tenido los grupos criminales en cada estrato de la sociedad. No están solo ahí, están en las agencias de tránsito, en los municipios, en las cortes de justicia, en prácticamente todo. Los grupos criminales se han tomado casi todas las instituciones del Ecuador. Yo no me aventuraría a decir ni suponer una que no esté tomada. Ojalá haya uno o dos que todavía no estén tomadas. Instituciones públicas me refiero. Y otros temas estratégicos. Hasta ahí, hasta ahí llegó con mi comentario. Pero um, efectivamente sí es un problema, porque tenemos que recordar que el deber primordial del Estado es mantener el orden y la seguridad y hacer cumplir las leyes y la justicia. Entonces, el Estado ha fracasado en ese deber básico que tiene. Digamos que si tiene, lo deficiéramos al Estado, le quitáramos todas las otras responsabilidades que tiene y la dejáramos con una, sería mantener la seguridad y el orden público. Y eso no lo está haciendo. De ahí, francamente, importa muy poco si el Estado está haciendo carreteras, escuelas, hospitales y todo lo demás, porque francamente son cosas que el sector privado las podría hacer si se necesitara, lo podría hacer muy bien, pero mantener la seguridad y el orden público es un deber primordial del Estado. De nuevo, como no lo está haciendo, entonces tenemos todo este despelote que hay en todas las instituciones, incluyendo también temas como pues la gobernanza de pueblos y nacionalidades indígenas, en donde hay mucha minería ilegal y esto se está tolerando porque también estas instituciones probablemente están alineadas o cooptadas por grupos criminales. Entonces, el Estado tiene que recuperar el control del país. Me resulta difícil en un país en donde el Estado no puede controlar ni una cárcel que tiene 4 paredes. Vamos a estar controlando un país de 18 millones de personas. La verdad es que resulta alarmante ponerse a pensar en que lo pueda hacer en el corto plazo. Pero definitivamente se debe tener en cuenta el hecho de que
estos contratos, estos temas mineros, no se están tratando directamente con las comunidades. Y ahí quiero rescatar algo que Francisco Huerta Rendón decía en sus tiempos, ya falleció, y él hablaba acerca de ciudadanizar a la gente, ¿no? Y de institucionalizar a la ciudadanía. ¿Qué significa esto? Que, como dijo él tan cómicamente una vez, no es lo mismo un ciudadano que una persona con cédula. Y lo que tenemos hoy en el Ecuador es gente con cédula. No hay ciudadanos que estén apoyando o tomando decisiones a los que se les está consultando debidamente, que toman una participación activa en la toma de decisiones de lo que sucede en sus comunidades y en sus territorios, sino que nos hemos convertido en espectadores pasivos de lo que los políticos y los grupos de poder, esto incluye pues obviamente grupos económicos, grupos delictivos, transnacionales y todo lo demás, que básicamente nos pasan por encima, ¿no? Lo que mencionaba hace un rato, ¿no? Existe una reforma tributaria y a cuántas personas de las que pagamos impuesto a la renta nos han venido a preguntar y a decirnos, ¿le parece bien o mal? Lo mismo con las comunidades en donde hay temas mineros, donde hay temas petroleros, donde hay temas de incidencia en la naturaleza, de desarrollo comunitario, de desarrollo de infraestructura. ¿A cuántas personas se les ha consultado? Y esto tiene que ser un elemento de participación activa, que no la tenemos todavía en Ecuador, muy a pesar de todo lo que dice en la Constitución, que está tan hablada hoy en día, de que se nos debe consultar. No hay ese tipo de consultas y esto depende mucho de que la ciudadanía se active y participe. Es un músculo que hay que ejercitar y hay que ir poco a poco. Instituciones como la que yo dirijo, el Instituto Olmedo, nos dedicamos a tratar de incentivar a que la ciudadanía participe y esté mejor informada de los temas, en estos casos municipales, que es a lo que nosotros nos dedicamos, para tratar de empezar poco a poco a ejercitar este músculo participativo. Sí, un poco lo que decía la primera ministra Meloni en Italia, es decir, ser ciudadano italiano tiene que ser celebrado, tiene que ser un logro después del ejercicio de un esfuerzo para poder lograr ser ciudadano italiano. Y aquí, desde el 2008, con la ayuda de la reforma de la Constitución, se entregaron cédulas de ciudadanía a personas que venían, digámoslo diplomáticamente, corriendo de otros países de la región porque los venían correteando. Entonces, tenemos que empezar también por ahí, a hacer una limpia de ese tipo de ciudadanías que se entregaron, porque creo que, salvo obviamente las excepciones de personas que venían huyendo también, pero de las dictaduras, y que ahora trabajan y son productivos en el país, pero a los malos elementos sí tenemos que sacarlos de aquí. Y ahí acojo las palabras de la primera ministra italiana, es decir, el mundo es bien grande y se pueden ir a los lugares, es decir, si es que van a promover el comunismo, bueno, pues entonces ahí está Venezuela y está Cuba y otros grandes ejemplos de dictadores como Corea del Norte que pueden ir con muchísimo gusto también para allá porque pues, comparten la ideología. Ahora, quiero seguir conversando sobre este tema de la minería ilegal, un punto más, pero vamos a irnos a una pausa comercial. Hemos estado conversando con Juan Carlos Maldonado, licenciado en Ciencias Políticas y máster en Administración Pública, director general del Instituto Olmedo para la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción de los Gobiernos Locales y académico asociado al IEP. Regresamos en unos instantes y continuamos con esta excelente entrevista. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Muy buenas
buenas tardes a aquellas personas que se están uniendo a nuestra transmisión. Estamos conversando con Juan Carlos Maldonado, licenciado en Ciencias Políticas y máster en Administración Pública, director general del Instituto Olmedo para la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción en los Gobiernos Locales, académico asociado al IEP. Soy Juan Carlos Díaz Granados. Estamos conversando sobre los bloqueos de las vías que tienen realizados en Imbabura, la CONAIE, con la excusa de la focalización del diésel. Asimismo estábamos conversando también sobre el tema de que esta organización y algunas otras asociaciones indígenas se oponen a la minería legal, pero no dicen nada cuando ocurre lo de o se genera minería ilegal, generalmente auspiciada por grupos de la delincuencia organizada. Y tocamos este tema porque la minería es una fuente de desarrollo que, bien ejecutada y bien controlada, puede ser una posibilidad de creación de nuevos empleos adecuados, sostenibles en el tiempo, y que sea una relación en la que todos ganemos. Dicho esto, quería escuchar a Juan Carlos Maldonado en relación a qué opina sobre ese comentario. Sí, a ver, la minería, como cualquier otra actividad extractiva, tiene riesgos. No hay tal cosa como una minería ecológica ni una extracción petrolera ecológica, ¿no? Eso es hablar de oximorones, ¿no? De nieve fría, nieve frita. Am, Tiene riesgos. Lo que se puede hacer con la minería y con la extracción petrolera es tratar de balancear al fin y al cabo eso es lo que hacemos todos en la vida, es tratar de balancear los defectos que tiene esto con los posibles beneficios que nos puede dar y sobre todo, y muy particularmente, poder preguntarle a las personas más afectadas por los efectos de la minería o la extracción petrolera, bueno, concentrémonos en la minería, que es lo que estamos hablando ahorita, si están dispuestos a vivir con eso, de qué manera lo podrán compensar, qué recursos podemos utilizar para mitigar el impacto, porque ya que el impacto no se puede eliminar o no se puede tener esto sin impacto, ¿no? Así como hemos llegado también al balance que tenemos hoy en día de decir, bueno, a ver, nuestra vida es mucho más útil y mucho más próspera utilizando combustibles fósiles, ¿no? Gasolina, diésel y todo lo demás que quemamos para poder tener energía, mientras nos estamos acercando al crecimiento y desarrollo de energías limpias, ¿no? Mientras tanto, seguimos consumiendo eh, productos que son contaminantes, pero todavía podemos vivir con eso, ¿no? Mientras, de nuevo, desarrollamos estas otras tecnologías. Entonces, pasa lo mismo con la minería. El asunto es que, en efecto, eh, yo creo que cualquiera de nosotros, si nos dijeran que en la puerta de nuestra casa o por ahí cerca, ¿no? Va a haber un tema minero, ¿no? Aquí en Guayaquil o en donde sea que vivamos, y que si esto pues nos va a beneficiar con la condición de que esto puede potencialmente contaminar el agua que bebemos, nos causa problemas para entrar y salir de nuestra casa y todas las inconveniencias, ya depende de la compensación que podamos obtener. Esto es un diálogo que se debe tener y que rara vez se tiene con las comunidades que son justamente las más afectadas. Eh, Tristemente es porque el desarrollo económico, como dije, tiene costos, pero también porque hay muchos intereses escondidos ahí, ¿no? Las contrataciones mineras en un país como Ecuador, que tiene una corrupción rampante, no podemos esperar que esas contrataciones se hagan de manera transparente, o no podemos ser tan ingenuos como para creer que esas contrataciones se están haciendo 100% de manera transparente, de que se está consultando a todos los que se tienen que consultar y que por ahí no hay intereses ya ni siquiera ocultos, algunos de esos bastante evidentes entre las empresas mineras y las personas que lo concesionan, tanto a nivel de gobiernos locales como gobierno nacional, como grupos que tienen tomadas estas comunidades, porque ahí hay un tema muy lucrativo con la minería. Pero debemos reaccionar a eso
y caminar en dirección hacia mejorar estas cosas. De nuevo, lo que mencionaba antes, ¿no? El deber primordial del Estado es mantener el orden y la seguridad pública. Eso debe existir por parte del Estado, nadie más debería proveerlo. Y luego, empoderar a las comunidades. Yo, por ejemplo, ahí puedo hacer un mea culpa. Yo que soy politólogo y sé un poco más del tema, no he viajado a las comunidades mineras a explicarles precisamente cuáles son lo hago aquí localmente en Guayaquil, pero explicarles a las comunidades cuáles son sus derechos, cuáles son las herramientas constitucionales y legales que tienen ellos para decir, de nuevo, como yo decía hace un momento, ¿no? Los que pagamos impuestos a la renta deberíamos tener la facultad de decirle al gobierno, pausa, antes de proceder con ese impuesto, consulte, ¿qué van a hacer? ¿Es mi plata con la que se la van a estar gastando? Mínimo tengo yo la potestad de decir algo al respecto, ¿no? De nuevo, con estas comunidades también sucede lo mismo. Si es en mi comunidad, en donde ancestralmente ha vivido mi familia, incluso si no viviera ancestralmente, si fuera yo el primer inquilino de esa tierra, pero voy a ser el afectado, mínimo que me consulten a mí cómo van a proceder, qué es lo que va a suceder y cómo se me va a compensar, a qué balance, de nuevo, podemos llegar, ya que la minería siempre tiene un impacto. Esto no se está haciendo y creo que colegios profesionales, universidades, la academia siempre, pero también organizaciones de la sociedad civil con apoyo incluso de organizaciones internacionales que se dedican a esto, pueden colaborar con estas comunidades y lo hacen algunas instituciones hoy en día para no cerrarse netamente, decir cero minería, porque de nuevo, como tú lo mencionas, Juan Carlos, tiene muchos beneficios, no solamente para esas comunidades, sino para el país entero. Y tampoco simplemente decir, bueno, vamos a dejar que cualquiera venga, excave, haga lo que sea sin normas, con cuidado, sin cuidado, contamine o no contamine, sino encontrar ese balance ideal. Sí, así es. Como todo en la vida, hay que encontrar el balance ideal y hay que controlar las cosas. Es decir, si es que no controlamos nuestro metro cuadrado en nuestra casa, estamos complicados. Entonces tenemos que empezar por ahí y de ahí avanzar hacia lo demás. Y de ahí empezar a opinar. Y de ahí también mencionar que cada vez que nos levantamos dejamos una huella ecológica, ¿no? Es decir, la ropa que vestimos, los alimentos que comemos, los residuos que producimos, el mantenimiento de las infraestructuras donde habitamos. Entonces, todo es una huella ecológica. Y entonces tiene que haber, yo soy ambientalista, pero tiene que haber un cuidado, pero tampoco podemos cerrar los ojos y ver cómo otros países generan una minería legal con empleos sostenibles y crecen basados en eso y en otros productos y servicios, y nosotros pues mantenernos al margen, que nos cierren las vías y que se pongan a la minería legal y que por el otro lado dejen pues que la minería ilegal genere un impacto ambiental mucho más fuerte. Ahora, dicho esto, también habría que pensar, no sé, pues, o sea, yo cuando me traslado del punto A al punto B, me cuesta. Seguramente si nos trasladamos los dos, nos cuesta más, y si trasladamos a la audiencia del punto A al punto B, nos va a costar. ¿Quién financia estos costos en estas movilizaciones? Porque, es decir, a mí sí me llama la atención, porque siempre como que lo infravaloran, pero realmente, es decir, para mí, viendo la movilización, y yo digo por el día a día mío, ¿no? Es decir, a mí me cuesta movilizarme, y ahí si me movilizo, me cuesta el hospedaje, y me cuesta la comida, y me cuesta una serie de gastos extraordinarios que usualmente si no me muevo me cuestan menos. Entonces, ellos dicen que es con mingas, pero yo ahí veo millones de dólares. ¿Cómo funciona eso? Que es otra gran duda que a mí se me genera. Yo creo que cualquier persona que en este país haya salido de paseo con su familia sabe que eso no sale muy barato. Ya, como tú decías, ¿no? Tratar de hacer un paseo familiar, ya uno incurre en gastos y se puede dar cuenta cuánto cuesta mover 6, 7, 8 personas, 12 personas de pronto.
Imagínate cientos o miles en ese tipo de coordinación. Particularmente no sé de dónde viene este financiamiento y es algo que se debería averiguar. No quiero sonar muy pesimista, pero de nuevo lo primero que vino a mi mente fue el hecho de, vamos, o sea, en este país en donde el lavado de dinero pasa al frente de nuestros ojos, aparentemente sin que nos demos cuenta, obviamente, pero pasa bien tapiñado, como nos gusta decir en Guayaquil, ah, ponernos a averiguar esto requeriría, probablemente funcionaría. Creo que en este punto, de nuevo, sí, las autoridades sí tendrían capacidad de averiguar esto. Pero sí, efectivamente, sería muy ingenuo de nuestra parte creer que no hay una inversión activa por parte de una oposición a estas políticas. No hablo necesariamente del gobierno central, ¿no? De una oposición tajante al gobierno central, a la administración del presidente Noboa, pero sí hay que tener en cuenta de que en la región actualmente en donde vivimos existen eh, economías dedicadas a financiar este tipo de actividades. Esto es una práctica que ha sucedido siempre. O sea, durante la Guerra Fría, la Unión Soviética financiaba a Raimundo y todo el mundo a través de embajadas para que puedan promover el comunismo en sus países, ¿no? Esto sucedía en todas partes y había mucho flujo de dinero para que la gente pueda promover estas ideas. Yo creo que aquí no Estoy... es necesariamente el comunismo, ¿no? Que No, no, bueno, que claro. antes ocurría y que estoy de acuerdo sucedió y de hecho tal vez por eso hasta quebraron. Pero sí llama la atención que en este momento el consumo de diésel ha bajado en ciertas provincias que no había una razón por la cual el diésel se ha consumido en tan altas cantidades. Por ejemplo, en Imbabura ha bajado menos 35.7%, en Carchi menos 25.7%, Imbabura la provincia donde se están realizando pues los bloqueos, El Oro 22.6%, menos 22.6%, Chimborazo menos 21%, Manabí menos 20.8%, Loja menos 20.4% y seguramente en Galápagos también, que son provincias, es muy extraño, ¿no? Que en esas provincias el consumo del diésel era tan alto y bueno, pues si esto viene hace 50 años y las mafias, de nuevo, estaban contrabandeando diésel a otros países de la región que no tenían subsidios y nosotros los ecuatorianos estábamos subsidiando porque la refinería de Esmeraldas a su vez no producía el diésel y había que importarlo, no produce todavía el diésel y tenemos que importarlo y lo importábamos más caro y lo subsidiábamos para el consumo y eso se iba al contrabando. Entonces, esas personas pues que han venido ganando, yo ya no sé, pues decenas, centenas de millones de dólares a lo largo de 50 años, yo me imagino que ya no les ha de gustar que eso haya ocurrido. Claro, tú decías es un poco extraño, pero yo le diría a la audiencia que agarren un mapa y vean dónde quedan todas las provincias que mencionaste, excepto Chimborazo, que queda en el centro del país. Todas son limítrofes con algo, ¿no? Manabí hacia el mar y Galápagos también, pero ahí Imbabura, eh, al sur Loja y El Oro, Carchi. precisamente que colindan con Colombia, Carchi, no, colindan con Colombia, colindan con Perú, colindan, tiene una salida al mar espectacular para precisamente cargar de diésel, en el caso de Galápagos y Manabí, cargar de diésel de embarcaciones, o en el caso de las otras provincias que van al norte y al sur, cargar de diésel de camiones. Creo que había un dato de un camión que había cargado, creo que 7 veces en el día, full de diésel, y había cruzado la frontera de Colombia, pues 7 veces en el mismo día, ¿no? Yo fui testigo hace años, que hace unos 15, 17 años, cuando estuve en el norte de Perú, cómo acá comerciaban, perdón, allá comerciaban diésel ecuatoriano, y fue gracioso porque cuando les pregunté qué estaban haciendo, yo pasaba por ahí nada más y les pregunté qué están haciendo y me dijeron, cargando estos tanques con diésel, es diésel ecuatoriano. Y de ahí me preguntaron, me decían, ¿y usted de dónde es? Y yo, de Ecuador. Se asustaron, Yo estoy no pagando pensaron que eso. era, se asustaron, sí, pensaron que yo era alguna autoridad, pero les dije, no, 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 estoy de paseo por acá. Y es clarísimo. Ahora, efectivamente, ese es un gran negocio que
se ha sustentado debido al diésel. Es un negocio que se está cortando ahora y no dudo que personas que históricamente se han beneficiado de eso y han acumulado dinero gracias al tráfico de combustible, sean capaces hoy de financiar las protestas precisamente para presionar al país y presionar al gobierno para que esto se mantenga, porque es un costo de oportunidad que se les está yendo de las manos. Solamente que obviamente están utilizando un acto ilegal y con medios ilegales para mantener este beneficio. Son también quienes deberían estarse contando entre los grupos delictivos que el país tiene que combatir. Sí, y a mí siempre me ha llamado la atención que sea la CONAIE la que hace estas protestas con esta radicalización, siempre un poco hacia la izquierda, cuando hay, la verdad pues me parece que hay una izquierda en el mundo en general que se ha tenido que abanderar de otras causas porque en la parte económica se ha demostrado su fracaso. Entonces se han ido a causas de género, a causas ambientalistas, a causas de derechos humanos. Es decir, y me parece que en el sector indígena eso ha ocurrido, eh, pero a veces cuando yo escucho los argumentos de los dirigentes indígenas, siento un poco lo que veo en Barcelona cuando hay separatismo, en el País Vasco cuando hay separatismo, y los actos violentos que se han generado como consecuencia de eso. Y en el fondo de mi corazón siento xenofobia de parte de ellos. Es decir, nos consideran de alguna... es decir, en el País Vasco y en Barcelona también. Es decir, es xenofobia hacia los que no son de ahí. Y lo mismo en el movimiento indígena. Es decir, que a veces se maquilla esto, que hace 400 años... Está bien que hace 4 ya, pero ya pasó, me explico, porque no podemos seguir en eso y fue muy triste y los pueblos se reivindican e historias como las que están pasando en el Medio Oriente han cambiado la percepción del público. Entonces terminaron a 6 millones de judíos y ahora resulta que los judíos están exterminando, es decir, a los que habitan en la Franja de Gaza. Entonces son historias xenofóbicas realmente, que nos alejan en el lugar de separar, de acercarnos, y tal vez es lo que deberíamos propender para tener un mejor país, que dialogue, que no cometa actos violentos, que no nos ocurran cosas feas. Sí, yo personalmente, y eso sería muy interesante conversarlo en otra ocasión en la que me inviten a hablar acerca del sistema federal y por qué considero yo personalmente que soy un defensor activo de que Ecuador debería convertirse en un sistema federal. Ahora que estamos hablando de tener una nueva constitución, creo que es una oportunidad de oro para proponerlo. Tal vez no se logre, pero por lo menos empezar a hablarlo. Am, Pensemos, por ejemplo, en la paz regional que hemos tenido relativamente durante las últimas décadas, ¿no? El último conflicto armado que no duró mucho tampoco, duró bastante, unos cuantos meses y eso ya era bastante, que tuvimos con Perú. Pero hay mucho más de eso en el último siglo. En Ecuador no hemos tenido conflictos importantes, perdón, en Sudamérica no hemos tenido conflictos importantes. Y eso es porque estamos claramente separados de acuerdo a nuestras políticas y podemos tener un diálogo entre países. Yo creo que a nivel regional dentro de Ecuador, también deberíamos encaminarnos hacia eso. Sí, Ecuador es un país que, comparado con otros países de la región, no es tan racista, pero sí solemos ser bastante regionalistas. Am, y tiene sentido porque en realidad, a pesar de que todos somos ecuatorianos, somos bastante diferentes y nos gusta hacer las cosas de manera diferente. Yo no culpo a quienes tengan otra visión de lo que tiene que ser. Am, Al fin y al cabo, yo tengo una visión, los guayaquileños, los costeños, tenemos una visión de cómo deben administrarse las cosas, y la gente de la sierra, otra visión. Y en Creo Manaví que tienen una deberíamos, visión
diferente a la Total. de Guayas, y la de Santa Muy Elena diferente. otra visión a la de Guayas, y Azuay otra visión. Pero uno pensaría que son los de la costa. No, son Claro, no, visiones, y sí, cosmovisiones diferentes. siempre pienso que es extraordinario que en el mismo país tengamos por un lado Guayaquil y Durán y por el otro lado Cuenca. Son como dos países distintos. O sea, Pero es maravilloso porque si nos integramos a conversar, podemos enriquecernos. Totalmente, totalmente. Y yo creo que te podemos aprender mucho los unos de los otros, pero creo que también deberíamos empezar a encaminarnos hacia un sistema de autonomías que nos permita encontrar el propio camino que estamos tratando de buscar. En un sistema federal, por ejemplo, no voy a ahondar mucho en esto, pero podríamos tener la oportunidad de imponer distintas políticas públicas para que no a nivel nacional, estas decisiones no se tomen a nivel nacional, sino a nivel local de provincias, podamos tener políticas propias para determinar qué minería, si queremos o no queremos la minería, y de nuevo lo que hablaba, ¿no? En encontrar este balance, yo no culpo a una provincia o una localidad que quiera tener cero minería, pero entonces tienen que admitir o tomar sobre sí las consecuencias de que sin minería no van a tener ingresos o van a tener menos ingresos. ¿Están dispuestos a vivir con eso y a encontrar otra fuente de ingresos? Perfecto. Si una provincia aledaña sí quiere tener minería y quiere tener esos ingresos, implantar controles, hacer que esta minería tenga el menor impacto posible, que lo pueda hacer, pero que estas decisiones se tomen a nivel provincial o incluso cantonal, sin necesidad de que el gobierno central tenga que tener una sola política de minería sí o minería no. Creo que deberíamos encaminarnos hacia eso, porque eso nos va a permitir tener estas conversaciones que tú mencionas, que son, si lo vemos a nivel macro, las conversaciones que tenemos a nivel regional como países, las que han permitido cosas como la Alianza del Pacífico, ¿no? Donde Perú, Chile, México y Colombia tienen un acuerdo comercial, conversan entre ellos, no hay necesidad de estar involucrándose en guerras y conflictos, y creo que eso podría contribuir a que tengamos esa conversación. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, y ahí acotar que eso pasó con el bloque 43, es decir, las poblaciones aledañas cuando se hizo la consulta dijeron, yo sí quiero que el bloque 43 se mantenga aquí porque me genera prosperidad. Y perdieron a nivel nacional, y entonces ya conocemos las consecuencias de que hay que cerrar el bloque 43 cuando nos hacen falta recursos. Entonces, de todas maneras, pues ha sido una súper grata conversación con Juan Carlos Maldonado. Tal vez tenemos que reunirnos otra vez en otra conversación en Futuro de Acción para conversar los temas que se nos quedaron. Juan Carlos es licenciado en Ciencias Políticas y máster en Administración Pública, director general del Instituto Albedo y académico asociado al IEP. Muchísimas gracias, Juan Carlos, muchísimas gracias a la audiencia. Soy Juan Carlos Díaz Granados y les deseo la mejor de las tardes. Chao. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025. Si disfrutó